Chicos, vamos a empezar la clase del majestuoso, inolvidable y siempre presente COVID. Y bueno, antes de pues comenzar, quiero pues dejar en claro que como todos sabemos es un tema relativamente nuevo y que hasta la fecha siempre la información pues está cambiando, está variando siempre y yo sé que a lo mejor algunos ya han leído este tema y han tenido la oportunidad de pues leer artículos o algo respecto al mismo. Y pues nada más para entender que a lo mejor va a haber ciertos artículos o ciertas bibliografías que pongan en contraste o comparen dos ideas que pues al final sigue en desarrollo, ¿no? Pues nada más para que pues tengan en consideración eso que pues es un tema que hasta el día de hoy pues sigue en investigación y va a seguir por mucho tiempo para que pues no se como que se confundan o si ustedes leyeron algo pues es algo que todavía varía mucho. Bueno, entonces vamos a comenzar. Y como les digo, pues no lo digo yo, toda la presentación y todo el 100% de esta plática está basado en evidencia, o sea, no es nada que haya sido publicado en algún lugar no oficial, todo está basado en artículos y todo está completamente comprobado y pues sigue en estudio hasta el día de hoy. Y pues bueno, vamos a comenzar con la cronología de, pues para destacar y para recordar pues cómo se ha vivido esto, ¿no? Pues miren, tenemos que a partir del 31 de diciembre, que fue el día en que pues prácticamente iban a cambiar la vida de todos, cuando en China se reportó el primer caso de neumonía de causa desconocida en la ciudad de Wuhan. Para el día 7 y 12 de enero ya se pudo aislar e identificar que se trataba de un coronavirus que más adelante vamos a ver que al hablar de coronavirus es algo pues que realmente ya existía, pero ojo, estoy hablando del coronavirus, no específicamente del SARS-CoV-2. Entonces, tomar en cuenta que los coronavirus son microorganismos que ya existían, que ya han tenido, ya le han dado varias desconocidas al mundo, pero en este caso se trata de una nueva forma de coronavirus. Entonces, para el día 27 de enero se pues identificó o se vio la primera transmisión de esta enfermedad fuera del lugar en donde inició. Para el 11 de febrero ya la OMS había declarado un brote de emergencia de salud pública, ya con una ya importancia internacional, y pues el día, a partir del 11 de marzo, como todos recordarán, pues fue el último día que todos pudimos ver nuestras hermosas escuelas y pues ya fue el último día que conocimos la vida como antes era ya aquí en México. Ya pues ya en ese momento ya se declaró totalmente que esto era una pandemia y ya fue cuando inició todo aquelarre respecto a la infección por el coronavirus, ¿verdad? Y bueno, como introducción, como se los mencionaba, la Organización Mundial de la Salud declaró el día 11 de marzo del 2020 que ya el brote de COVID-19 se había convertido en una pandemia, ya era un problema que afectó a todo el mundo. Eh, el agente causante del COVID-19, que realmente esa es la enfermedad, es provocado por el llamado SARS-CoV-2. Entonces, aquí para dejar en claro de una vez que la enfermedad se le llama COVID-19 y esta enfermedad es provocada por el microorganismo o por el virus SARS-CoV-2, que ese es prácticamente el nombre del virus. Entonces, la rápida disponibilidad de la secuencia genómica de ARN ha sido fundamental para el desarrollo de herramientas diagnósticas. Esto es importante porque hasta el día de hoy, el desarrollo de este estudio, que fue la PCR en específico para el COVID-19, ha sido una herramienta muy útil para poder llevar a cabo ese trabajo de discriminar entre varias enfermedades, pero pues eso conforme vaya avanzando la clase les voy a explicar por qué pues es tan importante y hasta la fecha se considera como el estudio estándar para poder diagnosticar esta enfermedad. Entonces yo ya les había dicho que los coronavirus son pues prácticamente un grupo de virus que ya existían y que ya han dado pues varios problemas en el mundo. Si nosotros, pues si ustedes se han puesto a revisar, se han dado cuenta que ya habían existido
dos problemas de salud respecto a estos virus. Y el primero fue pues en el 2002 provocado por un coronavirus también denominado SARS-CoV, y en el 2012 por otro coronavirus al que se le denominó MERS. Y esto es porque pues, son las siglas de la enfermedad que provocaba. Al SARS se le conoce así por el síndrome agudo respiratorio severo, y al MERS se le conoce así por el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Esto pues para que quede claro que ya se habían presentado estos casos, pero nunca se habían presentado a tal magnitud como se presentaron ahora. Y si se fijan, pues en el 2002 el mismo virus que afectó también a la población se parece, pues el nombre es prácticamente el mismo que el de ahora, pero pues esto es debido a que se parece a ese mismo, o sea, su código genético es similar y por eso se le nombró como SARS-CoV-2. Entonces vamos a comenzar ya a hablar respecto a los temas, pues más que yo considero un poco más importantes y resumí en esta clase, y pues vamos a comenzar a hablar de pues qué artículos se utilizaron para esto. Tengo Primero vamos a hablar entendido de que el ¿cómo? SARS-CoV-2 sería como el primo del SARS-CoV y el MERS-CoV, ¿no? Pues, pues sí, pues prácticamente sí son parientes y de hecho ahorita les voy a mencionar en qué porcentaje son similares, pero sí, pues son parientes o son dos virus que comparten ciertas características genéticas normales, pero pues aún así el SARS-CoV-2, pues por así decirlo, es el primo, pues el primo mamado, el primo más fuerte porque pues tiene más capacidad de infectar y es mucho más inteligente que los que ya se han presentado. Entonces vamos a comenzar la revisión con este artículo de la Journal of Infection and Public Health, en donde lo primero que vamos a determinar o lo primero que vamos a revisar, pues son las características del SARS-CoV-2. Aquí les dejo pues el artículo y les dejo también el DOI para que si ustedes gustan puedan revisarlo y puedan tener pues una vista más amplia de lo que habla este artículo. Bueno, vamos a comenzar hablando de la virología del SARS-CoV-2. Hay que primero dejar en claro que el coronavirus pertenece obviamente a la familia Coronaviridae, que pues ahorita pues van a ver por qué se llaman así, que a mí me pareció como que algo muy de que no manches, o sea, no tiene chiste, pero pues así se le nombró, ¿verdad? Entonces, el coronavirus es parte de la familia Coronaviridae, forma parte del orden nidovirales, y el coronavirus, o más bien esta familia, se va todavía a subdividir en géneros. Es por eso que les digo que existen muchísimos tipos de coronavirus, pero existen muchos más. No todos tienen la capacidad de infectar al ser humano. Los géneros se dividen en alfa, beta, gamma y delta. Respecto a estos géneros de coronavirus, podemos observar que únicamente los beta, o sea, el grupo que conforma a los beta, son los coronavirus que tienen la capacidad de infectar al ser humano. Y aquí es donde entra, o en este grupo se encuentran los coronavirus que ya les mencioné, que es el SARS-CoV, o es el síndrome, o el otro que es el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Esto nos quiere decir que pues prácticamente el SARS-CoV-2 pertenece a este género de la familia Coronaviridae. Entonces, son virus de ARN monocatenario. ¿Esto qué quiere decir? Que son virus que poseen únicamente una cadena larga de ARN, en sentido positivo, son grandes y pesados. Eso quiere decir que estos virus no tienen la capacidad de llegar más lejos a que no sea de 2 metros, y esto, pues, esto les recuerda a lo que es la sana distancia, ¿no? Entonces, es por eso que se ha puesto esa forma de prevenir o de tener ese tipo cuidado de estar no más a 2 metros de otras personas, porque estos virus no tienen la capacidad, una vez que una persona estornuda, de llegar tan lejos por las mismas características y porque son virus grandes y pesados. Entonces tienen un diámetro de 60 a 140 nanómetros, y algo que pues ya los hace diferente es que tiene, y así lo mencionaba, tiene picos distintivos. Entonces, cuando alguien revisa, bueno, cuando se identifica de forma microscópica a los coronavirus, lo que les da ese nombre o esa característica o de que les llamen coronavirus es por unas proteínas llamadas proteínas spike, porque estas proteínas le dan ese aspecto de corona. Incluso aquí se los pongo.
tiene picos distintivos, dando a los viriones, que son por así decirlo, todas las réplicas que forman de estos virus, la apariencia de una corona solar. Entonces, por eso se les conoce como coronavirus. Ya sé, pues no tiene mucho chiste, pero pues por eso se les denomina así. Entonces, actualmente se cree que el SARS-CoV-2 tiene un origen zoonótico de un murciélago y el pangolín. ¿Esto qué quiere decir? Origen zoonótico quiere decir que este virus nació o se propagó a partir de animales. Entonces, en la actualidad se postula que, bueno, como se los mencioné, el SARS-CoV-2 se considera un coronavirus que forma parte del género beta coronavirus y este sí tiene la capacidad de infectar a los seres humanos. Este 88%, este porcentaje que les pongo aquí, es la similitud que tiene al SARS-CoV. O sea, esa es la similitud que tiene al virus que provocó el síndrome respiratorio agudo severo, y por eso se le denominó así, por ese parentesco que tiene. Entonces, como les mencioné, se postula hasta la fecha, o sea, todavía no es algo así definitivo, no es algo que ya se dio por algo que ya se confirmó, pero se, se postula y se dice hasta la fecha que el coronavirus o el SARS-CoV-2 que afectó en esta ocasión al mundo, se trata de un SARS-CoV-2 que tiene como reservorio a un murciélago que específicamente se llama Rhinophilus affinis. Pues habitaba en la provincia de Yunnan y tiene un parentesco del 96.2%. Los coronavirus que se han aislado en este murciélago tiene un 96.2% de parentesco al SARS-CoV-2 que está afectando hasta la fecha, pues, al mundo. Entonces, como se los digo, se dice, aún no se confirma como tal, pero hasta la fecha este es el sitio de donde dice que se pudo haber diseminado, aunque no está muy bien. Lo que pone en duda es que no dejan al murciélago como un reservorio único, o sea, tuvo que haber un reservorio intermedio para que pudiera llegar a provocar esa diseminación al momento que se propagó en la ciudad de China, y es por eso que se tienen varios motivos por los que no se ha confirmado aún que el murciélago fue el culpable como tal, 100% de diseminar ese virus. ¿Y cuáles son? Pues el primero es que había varios animales no acuáticos, incluidos los mamíferos, disponibles para su compra en el mercado mayorista de mariscos, en donde fue que se reportaron los primeros casos de coronavirus. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no únicamente el murciélago fue el animal que se pudo identificar que tenía que era reservorio de esos coronavirus, pero de todos fue el que tenía más parentesco o tenía un mayor porcentaje respecto a su código genético que se parece al coronavirus que está afectando hoy en día el mundo. Y en otros coronavirus donde el murciélago es el reservorio natural, como el SARS-CoV-2 y el MERS, otros animales también han actuado como reservorios intermediarios, y es aquí donde se pone esa comparación con otro animal que se llama, que es el pangolín, que es un tipo de armadillo que también se tiene esa disputa entre cuál fue el reservorio intermediario para poder llegar a que se diseminara, pues en un principio que fue en el mercado de mariscos en la ciudad de Wuhan. De eso, Benny, yo leí que, por ejemplo, los pangolinos, los chinos utilizaban sus escamas como tratamiento medicinal para el asma y para la artritis reumatoides. Por eso pudo Sí, ser un exacto. medio de transmisión. Sí, exacto. Es que por eso mismo, porque no encuentran la concordancia respecto a que sí, el murciélago es el que tiene un parentesco genómico mayor que todos, pero no se explican todavía cómo es que el murciélago lo pudo haber hecho si existen otros animales que también tienen esa capacidad de ser reservorio, e incluso, como lo mencioné, Jonah, tiene aún más probabilidades de que el pangolín sea, porque había un contacto más directo respecto al uso como lo menciona, de las escamas de este animal. Pero, pues, como se los digo, a fin de cuentas, pues esto es lo que se ha descubierto hasta la fecha, y pues no se ha dado como tal, no se ha confirmado, pero esto es lo que se tiene y lo que se sigue diciendo respecto a de dónde surgió pues este virus que, pues en estos momentos es el que causa problemas.
Bueno, Y entonces una vez ya... ayer me eché una sopita de murciélago, Benny. A ver si Ujú. no muta un nuevo virus. No, pues vamos a ver, compadre. Ya después, si no, pues ahí te encerramos un rato, porque no pasa nada. Bueno, entonces una vez ya revisadas las características, las principales, porque ahorita les voy a explicar un poco más respecto a su estructura, nada más que no lo mencioné, para pues no saturarlos en este momento todavía de información, pero ya mencionadas, pues principalmente qué es el coronavirus y dónde surgió, vamos a hablar ya respectivamente de pues la enfermedad y de cómo es que esta puede llegar a afectar y pues las principales diferencias entre a qué personas les puede dar más, el tiempo de incubación y todos esos puntos que pues considero importantes al momento de estar si no bien no tratando, pues por ejemplo como pues desgraciadamente a mí me pasó, pues a mí ya me dio coronavirus y entonces a mi familia también, entonces estos son datos que a mí me hubieran pues gustado haber sabido en ese momento para tener como que un mayor control de la situación y pues espero pues que hasta la fecha no les pase, pero sí es muy difícil llevar todo ese proceso porque a veces uno no conoce estos puntos o estos datos y no tiene la capacidad de poder ayudar de una forma más eficiente. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que esta enfermedad pueda llegar a afectar a una persona? Ya algo que es súper conocido y no solamente en esta infección es que las personas que tienen comorbilidades, o sea, enfermedades crónico-degenerativas, son las que pueden llegar a estar más afectadas cuando se presenta esta enfermedad. Y esto es prácticamente porque de forma fisiológica el cuerpo no está preparado o no está en las mejores condiciones para tener este tipo de eventos y mucho menos si jamás ha estado en contacto con este tipo de microorganismo. Entonces, como principal factor tenemos que tienen más probabilidades de infectarse las personas con comorbilidades, ya sean enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares o pues la diabetes, que pues es un tema que ya vimos y ya vimos sus puntos más importantes. La otra es que la mayor proporción de casos severos se produce en adultos mayores de 60 años y de pues personas que tienen una edad más avanzada y esto se ve en comparación con las personas que son más jóvenes, obviamente porque el sistema inmune de una persona ya mayor no va a funcionar de la misma forma que un paciente joven. Es por eso que los pacientes jóvenes, por ejemplo yo y gracias a Dios pues toda mi familia presentamos un cuadro leve porque pues no tenemos como que esas características de que somos o personas muy mayores, o son personas o muy mayores o que tienen comorbilidades. Y como se los digo, esto es algo, por así decirlo, lógico, porque un sistema inmune ya de una persona mayor a 60 años, pues es un sistema, y no incluso el sistema inmune, o sea, la mayoría de sus sistemas ya están deteriorados, o sea, el tiempo sí o sí va a provocar un deterioro en esos sistemas y pues no van a funcionar de la misma forma. Otra cosa que antes se tenía era que a los niños pues no les daba COVID, aunque después se reportó que ahora sí, como tal, a los niños sí les puede afectar, pero en una menor medida. ¿Y esto por qué? Pues también me puse a investigar, pero no está muy claro el por qué a los niños, o al menos yo no lo encontré, no sé si alguien haya leído algo, no está muy claro por qué a los niños no les da una respuesta tan, o sea, si les da muy leve o no les da, pero esto es prácticamente según lo que leí, en primera instancia porque, como se los mencioné, el sistema inmune no va a actuar de la misma forma en una persona joven y en una persona adulta. La otra es la otra explicación que se le da a esto es que como ya les mencioné que existen muchos tipos de coronavirus y muchos, bueno, no muchos, pero otros tienen la capacidad de provocar un resfriado pues leve o un resfriado común pues como que normal por así decirlo, los niños ya están como que más acostumbrados a que ya han tenido varias interacciones con esos coronavirus y tienen como que la capacidad de tolerar ese tipo de infección, pero pues siéndoles sinceros, no he leído bien el por qué, y si alguien ha leído algo, pues estaría bien que lo compartiera. Pues yo solo vi básicamente lo que tú dices, pero de que se debe exactamente a que los niños, por su sistema inmune, pues un poco más inmaduro, por así decirlo, no,
no crean la respuesta citocínica o la tormenta de citocinas, pues, y a eso se debe exactamente el hecho de que no se agraven, no que no se contagien. En sí, lo de que no se contagien tanto, pues tampoco sé, tampoco está muy claro por qué. Exactamente. Sí, así como lo mencionó Mari, también lo que vi fue eso, que la explicación que se le daba era o porque el sistema inmune tenía la capacidad de tener una mejor respuesta, o porque como ya han estado expuestos, si bien no al mismo coronavirus, pero han estado expuestos como que a los distintos coronavirus que son capaces de provocar una enfermedad leve, es por eso que tienen una mayor capacidad de resistir o de tener una respuesta menos brusca, vaya, respecto a esta enfermedad. Entonces vamos a hablar de algo muy importante que a veces puede llegar a pues, ser la pauta o la clave para disminuir, que es lo que nos han dicho desde que comenzó esta pandemia, que es los medios de transmisión. Entonces, para poder hablar de los medios de transmisión, pues tenemos estos dos artículos, uno de la revista Llama y la otra de la revista de Médico Interno Medicina de Posgrado, en donde ambos tienen distintas posturas respecto a que pues unas da un porcentaje más respecto a otro, pero lo que tienen en común este y pues otros artículos que revisé respecto a los medios de transmisión es que en los dos establece que los medios de transmisión son tres. El primero es las gotitas expulsadas durante la exposición de cara a cara, que es el contacto directo, que es cuando una persona está infectada, tose o estornuda. La otra es la propagación en las superficies de contacto, y el tercero es la transmisión que también puede ocurrir a través de aerosoles. Entonces, el primer mecanismo de transmisión es el que les digo que también se le conoce como transmisión directa, que es cuando prácticamente una persona que está infectada tose o estornuda cerca de otra persona. Esto pues puede provocar que transmita en ese momento la infección a la persona sana. Ahora, como ya les mencioné al principio, este tipo de coronavirus, por sus características, no tienen la capacidad, al momento de que es expulsado en un estornudo, no tienen la capacidad de llegar más allá de 2 metros. Es por eso que este mecanismo se invalida cuando se tiene una distancia mayor. Aquí se los pongo como el artículo lo menciona, una distancia menos de 6 pies, o sea, ¿qué quiere decir? Que pues haciendo la conversión es prácticamente casi 2 metros, son 180 centímetros. Entonces, si una persona está separada de la otra más de 2 metros o tiene un tiempo menos de 15 minutos de estar conviviendo con esa persona, este es un mecanismo que pues prácticamente queda anulado. Claro, si tomamos en cuenta la distancia, el uso de cubrebocas y el tiempo de exposición con esa persona. El segundo mecanismo de transmisión es el que hasta la fecha, como he escuchado que pues mencionan varios doctores y pues también a mí, se me hace un poco difícil que sea como que considerado como un mecanismo muy común, es el de la propagación en superficies de contacto. Pues esto qué quiere decir? Que prácticamente el virus sí tiene la capacidad de vivir en superficies, pero depende mucho de esa superficie. Así lo menciona bien este artículo, que la carga viral persiste mucho más tiempo cuando está en superficies impermeables. ¿Qué quiere decir que son impermeables? Pues por ejemplo el metal o por ejemplo el plástico, que son los lugares en donde puede que se quede un tiempo más prolongado, pues las gotitas con los virus. Entonces, se cree que la cantidad de virus detectada en las superficies decae rápidamente en 48 a 72 horas. También en mismos congresos o en mismas pláticas que han dado doctores, unos mencionaban que no existían casos confirmados que este fuera el medio de transmisión, pero de que puede ser, sí puede ser. Es por eso que se dan todas esas recomendaciones de que siempre estar limpiando, siempre estar como que, pues, sanitizando las superficies, que como les digo, pues yo considero que sí puede ser un medio de transmisión, aunque lo que también considero es que sí se me hace un medio de transmisión muy poco común o un poco difícil que alguien se pueda contagiar de esta forma. La que sí considero también que es una de las principales, sino que es la que más puede llegar a ser el medio que en la actualidad es el de transmisión, es este último, que es el de transmisión por aerosoles. Los aerosoles son también partículas
provocadas por nosotros mismos que expulsamos, pero la diferencia con las gotitas es el tamaño. Los aerosoles son partículas prácticamente que al momento de nosotros de hablar o estar respirando en un lugar por más de media hora, empiezan a acumularse en el mismo aire del medio ambiente. Entonces, a diferencia de las gotitas estas, las que son por aerosoles, sí tienen la capacidad de estar un mayor tiempo en el aire y pues tienen también la capacidad de propagarse un poco más, a una distancia un poco más grande que las gotitas. Entonces, si bien el principal sí es las gotitas expulsadas al momento de toser, cosa que pues se tiene que disminuir al momento de tener la sana distancia y el uso de cubrebocas. Y también, como lo mencionaba un doctor en una plática, para él también el medio más común y el que en la actualidad es el que más provoca estos casos de contagio es el de transmisión por aerosoles, porque pues es prácticamente lo que se hace en las reuniones. O sea, si bien puedes estar con tu cubrebocas, puedes estar a cierta distancia, pero si ya duraste 2 horas y estás platique y platique, si estás respirando ese mismo aire y es una zona que pues tampoco está muy ventilada, pues prácticamente va a haber un punto en el que las mismas partículas se van a empezar a acumular y ahí está el problema, porque esos aerosoles son los que contienen los viriones, que son los que van a infectar a la otra persona. Otro gran problema al momento de estar hablando de la transmisión es que las personas asintomáticas sí tienen la capacidad de transmitir o de contagiar a otras personas. Se estima que esto ocurra de un 40 a un 62%, de un 48 a un 62%, que las personas que son asintomáticas o también se les conoce como presintomáticas tengan la capacidad de infectar a otras personas, porque si bien aún no expresan, aún no tienen ese cuadro clínico, eso no quiere decir que el virus no esté activo. Hay muchas razones por las que un virus no puede presentarse o una persona no tiene los síntomas, pero pues eso pues ya es todo una clase entera para hablar del por qué. Pero si ustedes se lo preguntaban, sí, las personas asintomáticas o antes nosotros de tener esa expresión de los síntomas ya tenemos la capacidad de contagiar a otras personas. Entonces, en este esquema les muestro rápido, pues, estos mecanismos, ¿no? De cómo es que se propagan así rápidamente, pues están las personas infectadas, luego esas personas tosen, y así es la primera forma en que se infectan. La otra es que, pues, esas mismas personas que tosen, que se taparon con la mano, pues, en la mano ya tienen una carga viral y, pues, digamos, en este caso que, pues, saludaron a la otra persona y esta persona ahora se lleva esa mano a los ojos, a la cara, a la nariz, ahí sí existe un riesgo de que esa pueda ser una forma en que se contagió. Y la otra, pues, es esta de las superficies en las que pueden existir, pues, esta parte de que se queden en superficies, pues, el virus. En este otro artículo de los mecanismos de transmisión de Andrew Harrison se establecen los mismos, salvo que aquí, pues, nos muestra este esquema y nos muestra otro medio de contagio, que pues no sea todavía comprobado que sí sea uno, pero respecto a lo que he leído, que es el contagio fecal oral, este sí es un medio de contagio, pero por ejemplo, si nosotros pues ya hemos revisado algunas partes del cuadro clínico del coronavirus, nos hemos dado cuenta que muchos de estos casos se presentan con síntomas gastrointestinales. Entonces, por lo que he leído y por lo que nos explica este artículo, yo podría concluir que únicamente la vía fecal oral puede ser una vía de transmisión en pacientes que presentaron síntomas gastrointestinales, ya que esto no es muy común, bueno, al menos por lo que leí y por mi experiencia, que en mi familia pues vi 10 pacientes que los vi desde el inicio, realmente de los 10 nada más uno presentó síntomas gastrointestinales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la carga viral en ese punto del paciente se concentraba también en lo que es en el intestino, por lo que es muy probable que sí haya una gran carga de viriones en la materia fecal. Entonces, como se lo mencionó, sí es un medio de transmisión que se ha visto, más no es muy común. Es por eso que otros artículos no lo establecen realmente como un medio de transmisión. Entonces, aquí les pongo los otros tres que les mencioné, que como aquí el primero que tenemos es el de los aerosoles. La diferencia entre los aerosoles y las gotitas de saliva,
pues como se lo mencioné, prácticamente es el tamaño. Los aerosoles, si se fijan, tienen un diámetro menor a 5 micrómetros, que son prácticamente partículas que tienen la capacidad de estar flotando en el aire, a diferencia de las gotitas de saliva, que ya son un poco más grandes y no tienen la capacidad de tener un rango tan largo para propagarse, pero pues la carga es mayor. Es por eso que lo ponen como el principal mecanismo de transmisión, aunque pues ya pues utilizando el cubrebocas y la distancia, pues se invalida. Bueno, en este otro artículo lo que se revisó fue el tiempo de incubación. Esto es importante porque respecto al tiempo de incubación, nosotros ya podemos hacer como que, bueno, se estableció esa parte de dar el conteo total de cuánto tiempo una persona puede estar infectada por COVID. Entonces, ¿cómo se define el tiempo de incubación? El tiempo de incubación se define como el periodo entre que se dio la infección y el inicio de la enfermedad. O sea, es el tiempo que tardó una persona en que el virus ingresó a su cuerpo hasta que presentó síntomas. Entonces, en este artículo que nos explica que en un trabajo de Linton y Cole encontraron un periodo de incubación en promedio que es de 5 a 6 días. En otros lugares dicen que es de 5 a 7 días, que puede ser de 4 a 9 días, pero como una media se estableció que el tiempo de incubación de este virus es de 5 días, aunque esto puede variar. En las personas asintomáticas pueden nunca presentar ese cuadro clínico, entonces nunca se establece como tal esa parte de tiempo de incubación. En otras personas pueden llegar a manifestar síntomas en un tiempo un poco más prolongado, pero pues son casos son muy pocos casos. De hecho, aquí también lo mencioné en este artículo, la mayoría de las personas infectadas presentan síntomas lo harán a los 12 días, pero esto también en comparación a otros artículos, pues lo desmiente un poco y lo deja como que la media para que se establezca que el tiempo de incubación es de 5 días. Lo que sí se sigue estableciendo es que el periodo actual de monitoreo activo, o sea, el tiempo que el virus puede durar activo es prácticamente una media de 14 días. Esto pues ya respaldado con evidencia. Pero una vez también surgió la duda de que después de cuánto tiempo una persona que le dio COVID puede llegar a infectar a otra persona. Y aquí es donde puede variar ahora este tiempo estándar que se tiene, que es de cuando te enfermas, de 14 días, ¿no? ¿Y de qué depende eso? Pues depende del cuadro clínico que presente la persona. Por ejemplo, a lo que me refiero es que la mayoría de los casos que se han presentado han sido o asintomáticos o leves. Por ejemplo, a mí y a toda mi familia nos dio un cuadro leve. Entonces, esa estimación de que son 14 días de monitoreo activo en que el virus puede estar todavía, o sea, que todavía tiene la capacidad de infectar, cuando es de 14 días únicamente es cuando se trata de un cuadro leve. En este esquema, que no sé si lo hayan visto antes, pero se establece ese tiempo de contagio o de tiempo de actividad del virus, pero esto es dependiendo del cuadro que se presente, porque por ejemplo, si ustedes ya lo han revisado, cuando nosotros hacemos una valoración de un paciente con COVID, se tiene que valorar o se tiene que clasificar si se trata de un paciente asintomático, un paciente con un cuadro leve, un paciente con un cuadro moderado, severo o crítico. Y dependiendo del cuadro clínico en el que lo clasifiquemos, se supone que es el tiempo que va a variar en qué tanto va a ser activo el virus. Por ejemplo, los pacientes asintomáticos se estima que el tiempo de contagio, o sea, que esas personas tienen la capacidad de contagiar a otros, es prácticamente de 14 días. Aquí abajo se establece pues un conteo de días hasta 25, que es prácticamente lo máximo que puede durar una persona contagiando, pero les digo, eso depende del cuadro clínico. Los pacientes asintomáticos tienen la capacidad de contagiar del día 1 de síntomas hasta el día 14, o sea, es un promedio que se tiene. Los pacientes con un cuadro moderado tienen la capacidad de infectar a otras personas en un lapso prácticamente de 20 días. Y las personas que tienen el mayor rango o la mayor capacidad o son los que duran con más capacidad de infectar a otras personas son las personas que han tenido un cuadro severo o un cuadro crítico, que es prácticamente 25 días.
Entonces, esto es importante porque al momento de enfermarse, pues uno tiene que aislarse, ¿no? Uno tiene que ponerse lo que es la cuarentena, pero nunca hemos visto bien cuánto tiempo es el que tenemos que estar encerrados. O sea, prácticamente nos encerramos para no estar infectando a otras personas. Pero si no conocemos estos datos, pues no podemos tener bien ese criterio de cuánto tiempo es el que tenemos que estar en aislamiento. Entonces, si ustedes tuvieron COVID o algún día, que pues no espero que lo tengan, pero llegan a tener, tomen en cuenta que si se trata de un cuadro leve, ustedes tienen que estar aislados mínimo 14 días, o sea, si es un cuadro leve o asintomático, tienen que estar aislados mínimo 14 días. Esto para evitar que el virus siga activo y pues puedan seguir contagiando. Hasta aquí no tiene nadie ningún comentario o alguna duda o algo que quiera agregar. Beni, yo solo quiero decir algo, Ujú. que ya ves que dices que 14 días desde el inicio de los síntomas, pero Ujú. más bien es 14 días desde el contagio, ¿no? Porque mira, los primeros 4 días no hay Ah, síntomas. sí, perdón, sí. Ujú. Sí, aquí toma en cuenta también el tiempo de incubación. Aquí sí se toma. Sí, tienes razón, María. Pero es que en uno de los artículos que tú tienes, Benny, dice que inicia los síntomas a los 5 días. Y de Ajá. los 5 a los 10 días aproximadamente de los síntomas, son aproximadamente 10 días de cuarentena, digo 10 días de cuarentena, 10 días de aislamiento y después 3 días pasados los síntomas, ¿sabes? O sea, son 13 después de los 5 días en lo que empezaron los síntomas. O sea, es un poquito más. No, es que Sí, los 3 días se empalman con los 10 días. O sea, por ejemplo, si yo inicio síntomas a los 3 días, ya no tengo, quizá, y ya nada más me dejo esperar otros 7 días para que sean los 10 días. O sea, se pueden empalmar, no precisamente que se acabe uno y luego sigue el otro, porque no vas a durar 10 días con síntomas. Bueno, sí puedes, pero es raro. No, sí, pero por ejemplo, si, ¿cómo vas a saber en esos 5 días que te contagiaste de COVID, cómo vas a saber que tienes COVID hasta que inicie los síntomas? Por ejemplo, mucha gente. Por Ah, ejemplo, pues esa es otra cosa, o sea, es imposible saberlo, pero mínimo 5 días antes es lo ideal que no estés en contacto con nadie. Ya lo puedes sospechar si tú estuviste en contacto con alguien y no tienes síntomas, de todos modos te aíslas, pero pues no, es imposible saberlo. es que sí, realmente eso del aislamiento les digo, es un tema muy, por ejemplo, difícil o controversial por lo mismo, como unos artículos te van a decir, incluso cuando se trata de un cuadro leve, han dicho que hasta te esperes los 20 días. Pero sí, para empezar es muy difícil, o sea, es imposible saber que estás infectado porque pues en el tiempo de incubación no vas a presentar síntomas. Pero sí es muy cierto lo que dice Mari, si tú estuviste en contacto o tú estuviste cerca de personas que sí tienen una enfermedad, pues ya establecida, pues tú ya deberías de decir, pues sabes qué, si estuve en contacto, probablemente yo ya estoy infectado, pero no voy a tener síntomas. Es por eso que yo dije, voy a poner este esquema para que pues ahí lo tengan y tengan en cuenta eso de que sí son 10 días, pero es que esos 10 días los están contando a partir de que presenta síntomas. A eso se le suma a esos mismos 10 días ya se hace la suma de también el tiempo de incubación y por eso te digo que incluso lo dejan hasta 20 días porque contando el tiempo de incubación ya son 15. Entonces, ya pues dicen, pues esperan, se recomienda que todavía te esperes unos 3 días después de que ya no presenta síntomas. Pero pues te digo, estos son datos que como son tantos, o sea, los tienen que englobar en un promedio. Entonces, pues sí, y como te digo, siempre vamos a encontrar otro artículo ahora, uno que dice que hasta te esperes 25 y otros que hasta te esperes. En el seguro los tienen, en el seguro las personas que se infectaron regresan a los 10 días y eso es porque, pues sí se los dicen, o sea, tienen aquí a los 10 días. Pero te digo, o sea, no sé cómo hacen eso de que no, pues ya a los 10 días ya tienes que ir a trabajar, si se establece que no, pero son cosas que siempre van a estar variando. Pero esto lo puse porque se me hizo una forma muy práctica de tener una de estimar o de tener ese criterio de respecto al tipo de paciente que se presente, de qué tanto se va a tardar en seguir siendo contagioso. Pero sí es cierto lo que dices también, de que si en un artículo se mencionaba
que todavía, pasados los síntomas, se recomendaba esperarse ese lapso de 3 días. 3 días. Ujú. Pero te digo, o sea, y es lo que les mencioné al principio, que va a haber unos artículos que digan una cosa, va a haber otros que digan otra cosa, y luego va a salir otro mañana que diga otra cosa, porque es un tema que hasta la fecha pues siguen investigación y siguen descubriendo cosas, pero para no confundir pues a todos en esta clase, o para no estar como que entrando en que ya no entendí nada, todo desde que inició y desde que yo me enfermé y puse a investigar, en la mayoría de los lugares que revisé, ponían como promedio que te esperaras 15 días, o sea, que te pusieras en aislamiento 15 días si tenías un cuadro leve. Entonces yo también lo consideré como que pues ya también voy a tomar ese punto de referencia, porque comparándolo con otros estudios, ese tiempo es el que se establece en la mayoría. Entonces por eso es que también lo puse, por eso mismo. Oye, Benny, yo tengo otra duda. Ajá. Por ejemplo, si inicias los síntomas, inicias con los síntomas, ¿hasta qué tantos días sería necesario, por ejemplo, un ingreso hospitalario? Yo sé que depende de la gravedad, ¿verdad? Pero hay un estándar que te puede decir hasta cuántos días con los síntomas ya tienes que hospitalizarte. No, es que realmente lo que he leído es que dependiendo del cuadro, incluso los pacientes, fíjate, lo clasifican así, de un cuadro asintomático, leve, moderado, crítico y severo, porque los pacientes asintomáticos y leves son pacientes que pueden estarse monitorizando o estarse tratando en casa, porque pues ese cuadro clínico no compromete tanto a la persona. Las personas que ya tienen un cuadro a partir de moderado ya son personas que desaturan muy rápido, son personas que ya necesitan tener una atención especializada para que en ese momento pues llevar a cabo pues todo ese proceso de cuidados. No sé si quieres agregar algo aquí, Miguel, pero tú también que has visto pacientes, pero yo tenía entendido y por todo lo que he visto, que dependiendo del cuadro clínico o donde lo clasifiques, es donde lo vas a tratar. Un paciente leve no va a ingresar al hospital porque para empezar no tiene criterio ni la necesidad de estar siendo tratado en un hospital. A partir de un paciente que ya se clasifica en moderado, que para eso se hizo esa clasificación, esos pacientes son los que ya requieren una atención constante y una atención un poco más, bueno, no un poco, son una atención ya en efecto especializada y pues más, más intensa, por así decirlo. Pero así como que un indicador de que estás enfermo tantos días, no. Así no se hace ese triage para llevarlo al hospital. Por lo general, aquí sí tomo mucho en cuenta de que muchos pacientes escuchan que se van a morir en los hospitales y no quieren ser hospitalizados. Sí, la única manera de que recurrían ya a ser hospitalizados es cuando ya compraban un tanque de oxígeno y se lo ponían al paciente y no, o sea, seguía desaturando, o sea, seguía teniendo una saturación de oxígeno baja, ¿sí? Y o se les acababa el tanque, tenían que volverlo a rellenar, no tenían mucho dinero, etcétera. Ahí es cuando ya empezaban a hospitalizarlos, porque en el hospital te atienden desde que te ponen, o sea, el oxígeno, ¿sí? Hasta que puedes utilizar un ventilador, ¿verdad? Que vaya, pues aquí en la laguna, en los hospitales no hay como tal muchos ventiladores para todos, pero pues hacían lo posible. Ahora, aparte, como digo, o sea, puede ser hospitalizado hasta porque el paciente no tiene los suficientes recursos para mantenerse en casa con oxígeno. Y muchos no tienen para comprar el, el tanque o rentarlo o rentar un concentrador de oxígeno, pero puede ser hasta por eso, hasta porque realmente no, o sea, un cuadro, digamos, moderado, sí, no, o sea, que puede ser atendido en casa o un caso leve en el cual esté saturando, eh, pues vaya, no se puede atender en casa, o se puede atenderlo, pero no tienen los recursos, pues van a hospitalización. ¿Me explico? O sea, puede ser hasta por el Sí, dinero. aparte, así en cualquier hospital, no sea COVID, cualquier otra enfermedad, lo que te dicen es que, por ejemplo, si necesita internarse, va a área COVID aunque no tenga COVID, y si quiere llevárselo a su casa, tiene que tener un enfermero para que siga instrucciones y tanque de oxígeno. Esa fuerza así en todos los hospitales, Sí, y ahorita en estos tiempos. Pero así sí, es. así como lo dice Mike, también, o sea, sí se toma mucho en cuenta
pero a lo que yo me refería es que pues está protocolizado, ¿no? Esa parte de que únicamente se toma como paciente que se va a tratar en el hospital a los que presentan el cuadro moderado, pero pues sí pueden ser varias situaciones las que pueden llevar a que atiendas a un paciente en el hospital, pero respondiendo a lo que preguntas, Jonah, no hay como que algo respecto al tiempo que estés enfermo, si te va a decir, o sea, eso no te delimita si te vas al hospital o no, o sea, todo depende de los síntomas y depende del estado del paciente. Bueno, respecto a la fisiopatología, yo les dije en un principio que les iba a mencionar otras características más adelante de lo que es la estructura del COVID, y aquí pues decidí ponerlas porque estas características son una pieza fundamental, son una pieza así clave para entender la fisiopatología, y esto es que estructuralmente el virus está conformado por varias proteínas, a estas se les llaman proteínas estructurales. Entonces, al principio les dije que la característica principal de por qué se le llamaba coronavirus era porque poseía proteínas a su alrededor que simulaban la forma de una corona. A estas proteínas se les conoce como proteínas spike, que son las proteínas encargadas de unirse a los receptores de las células. Entonces, las otras proteínas son la envoltura, las membranas, el nucleocápside y bueno, ya se lo mencioné, las proteínas spike, pero por qué hace tanto énfasis en las proteínas spike? Bueno, esto es porque aquí como se los puse es el sitio de unión. Cuando vimos la clase de farmacocinética y de farmacodinamia, yo les expliqué que un dominio es un sitio en el que cualquier molécula, cualquier ligando, un dominio es el lugar en donde se va a unir a un receptor. Entonces la proteína spike es una proteína que está en el virus como tal, es esta que tenemos aquí, que es la que se va a encargar de unirse al receptor de las células al momento de infectar. Y este receptor es un receptor conocido como EK2. Si recuerdan las clases pasadas, cuando Miguel les habló del sistema renina-angiotensina-aldosterona, les mencionó una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, aunque pues les quiero mencionar que esta enzima no es la misma que mencionó Miguel. De hecho, esta enzima tiene la función contraria a la ECA que él mencionó. La ECA que se utiliza para que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona es únicamente una enzima que está en los pulmones. La ECA2 es una enzima, o sea, el gen que codifica esta enzima está presente aproximadamente en más de 70 tejidos. Este es el fundamento de por qué el cuadro clínico a veces puede ser tan variado. Como es un receptor que utiliza el virus para introducirse a la célula, es un receptor que está presente en muchos tejidos, como se los puse aquí abajo. Muchos tipos de células van a expresar este tipo de receptor, incluso células endoteliales, células de las neuronas, células de los enterocitos, que son las células que están en el sistema digestivo, los cardiomiocitos, que son las células que están en el corazón, los hepatocitos y las células renales. Es por eso que a veces uno se pregunta, ¿por qué si es una infección que afecta principalmente a la vía respiratoria o a los pulmones, por qué personas fallecen por una insuficiencia renal causada por el COVID? ¿O por qué personas presentan después de que se infectaron síndromes, por ejemplo, de enfermedades desmielinizantes? Por ejemplo, también afecta al corazón, o sea, son secuelas que uno dice, pero ¿por qué ocurrió eso? Es precisamente por eso, porque el receptor que el coronavirus necesita para introducirse a las células se expresa no únicamente en los pulmones, se expresa en otros tejidos. Entonces, para que el COVID pueda ingresar a las células se necesita de tres cosas. Se necesita primero de la proteína spike, que esa pertenece propiamente a la estructura del virus, y se necesita el receptor de la EK2, que ese receptor está presente ahora en la célula del cuerpo. Existen otros receptores que van a contribuir o van a ayudar a que pueda introducirse el virus a la célula, que pueden ser dos. Uno es la catepsina L celular y la otra es la proteasa transmembrana serina 2, que se abrevia como TMPRSS2. Estos dos, en general, son los encargados de ayudar al coronavirus a introducirse a la célula, provocando algo que se llama escisión. La escisión es, por ejemplo, por definición, es partir o romper o abrir, y en este caso lo que hacen esos dos receptores
es ayudarle a que la célula abra una puerta, o sea, prácticamente la proteína spike es una llave que le va a permitir la entrada a la célula. Pero como se los mencioné, no se vayan a confundir en que la ECA no estamos hablando de la misma que se utiliza para el sistema renina-angiotensina. Esta es una enzima distinta que hace lo contrario a lo que hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La ECA que explicó Miguel se encarga de convertir la angiotensina en angiotensina 2. Esta se encarga de producir una angiotensina que se llama angiotensina 1,7, que provoca todo lo contrario a los efectos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, como resumen, lo principal que tenemos que entender para la fisiopatología es entender qué es una proteína spike, qué es el receptor ECA2 y qué es la proteasa transmembrana serina 2. Bueno, el primer paso que tiene que cumplir el COVID para que infecte a la persona es ingresar al huésped a través del tracto respiratorio. Aquí se utiliza un concepto que se llama tropismo celular. Tropismo tisular. El tropismo tisular es como que la capacidad o la susceptibilidad que tiene una célula o un tejido de infectarse, pues por así decirlo, o más bien la capacidad que tiene un virus de infectar específicamente un tejido. Por ejemplo, en las infecciones, no solamente de virus, podemos encontrar que hay bacterias que infectan de forma preferente al estómago, que infectan de forma preferente a los riñones. En este caso ocurre lo mismo con este virus. Este virus, si bien puede afectar otros tejidos, pero su principal tejido o el principal órgano diana que va a afectar es el tracto respiratorio. Entonces, como ya les expliqué, los medios de transmisión es que se adquiera o por gotitas, o se adquiera o por aerosoles, o se adquiera porque alguien tocó una superficie y la mano se la llevó de repente a la boca, o se le llevó a la nariz. Entonces, por ahí es por donde va a ingresar, el virus. Hay un punto que se le conoce como punto cero de la infección, que es prácticamente cuando el virus ingresa al organismo e inicia a infectar las células, en este caso, de los pulmones. Entonces, en estas imágenes lo primero que podemos observar es este esquema y este mini resumen, porque ahorita les voy a explicar el ciclo celular de replicación del virus. Lo primero que ocurre es que el virus llega, ¿no? El virus ingresa, llega por el tracto respiratorio, llega hasta la tráquea, pasa a los pulmones, y una vez que están los pulmones va a comenzar todo su proceso de infección. Aquí tenemos el virus. La primera fase es que el virus con las proteínas Spike va a unirse a su receptor que ya les mencioné cuál es, que es el TMPRSS2, que es el que le va a permitir ingresar a la célula por medio de endocitosis, y una vez que ingrese a la célula va a iniciar su proceso de replicación. Fíjense, esta imagen de abajo, la imagen B, es una imagen un poco más como que panorámica respecto a lo que está pasando, y si se fijan aquí está la célula donde ingresó el virus. Entonces, todos estos puntitos morados ya son las réplicas que se formaron una vez que inició el proceso infeccioso. Entonces, como cualquier proceso infeccioso o como cualquier agente lesivo al organismo, va a iniciar un proceso inflamatorio. Aquí tenemos un vaso sanguíneo que es en donde se encuentran los leucocitos, que son precisamente las células que se encargan de modular esos procesos inflamatorios. Y entonces aquí tenemos el ejemplo de que el sistema inmune ya se dio cuenta que hay moléculas que no pertenecen al cuerpo. Estamos viendo ya que identificaron al antígeno y van a comenzar ese proceso inflamatorio en el alveolo. Si podemos ver, aquí está el vaso sanguíneo, aquí tenemos un leucocito que está transportándose, se está extravasando al tejido del pulmón, y aquí va a iniciar un proceso de liberación de muchas sustancias que se llaman quimioreceptores o moduladores inflamatorios. Cuando vean patología y vean la parte de inflamación, van a entender que tiene varios pasos de inflamación, pero uno de ellos, el principal, es que se liberan muchas sustancias que tienen la capacidad de llamar a más células para iniciar por así decirlo, ya una batalla, una guerra respecto a la gente que en ese momento se quiere eliminar. Entonces, prácticamente cuando se inicia la infección por COVID, se establece o se clasifica como una neumonía. Una neumonía es un proceso inflamatorio que se lleva a cabo en el tejido pulmonar, pero este proceso inflamatorio, aún más provocado por el virus, es un proceso inflamatorio provocado por el mismo sistema inmune del cuerpo, porque como lo que quiere es defender, lo que quiere es eliminar, lo que quiere es sacar a esas partículas que no pertenecen al cuerpo,
lo hacen a merced de estar lesionando el mismo tejido. Una vez que inicia el proceso inflamatorio, se conoce algo, se provoca algo llamado trasudado. El trasudado es por el mismo proceso. Si se fijan en esta imagen de la derecha, este mismo vaso sanguíneo ya está totalmente colapsado, o sea, ya está totalmente destruido, porque como no se ha podido controlar la liberación o la replicación del virus, el cuerpo va a seguir atacando y va a seguir atacando y va a seguir atacando, y ese mismo proceso de ataque va a estar lesionando todo el tejido. Es por eso que se provocan los síntomas, que los principales son la dificultad respiratoria. Se provoca una dificultad respiratoria porque en el alveolo, o sea, prácticamente en la unidad que se encarga de llevar a cabo la respiración, inicia un proceso inflamatorio o un proceso de hematización, o sea, el mismo proceso de inmune, la misma batalla que se está llevando para poder modular o para poder eliminar todos esos virus, están causando una lesión en el pulmón. Y pues en esta imagen, si la pueden ver a comparación de la otra, es el mismo tejido, pero aquí ya si se fijan hay líquido, ya si se fijan ya hay membranas hialinas, ya hay más células, y todo esto se debe al mismo proceso inflamatorio. O sea, todo esto ya es un proceso ya mal controlado, ya es un proceso que ya se exacerbó, por así decirlo, y ya es el resultado de la respuesta del mismo sistema inmune ante la replicación o ante el proceso de infección que provocó el SARS-CoV una vez que ingresó al tejido pulmonar. Esta imagen es la misma que esta, pero pues esta, como se los mencioné, es totalmente resumida la forma en que llega y se replica. Cuando tengan la clase de parasitología, en esa se agrupa lo que es virología. Ahí les van a explicar que los virus, a diferencia de las bacterias, tienen una forma muy característica de infectar al cuerpo. Fíjense, para que un virus pueda replicarse o un virus pueda sobrevivir en un cuerpo, requiere a fuerzas utilizar la maquinaria celular. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros nos enseñaron por primera vez qué es una célula, nos explicaron algo que tiene la célula que se llaman organelas. Organelos. Los organelos son prácticamente fábricas que están son máquinas que están dentro de las células, que la célula utiliza para producir proteínas, para producir ciertas, bueno, sí, en su mayoría proteínas que la célula necesita. Entonces, los virus los que hacen, o sea, el virus en general, no nada más el COVID, lo que hacen es que utilizan la misma maquinaria de las células para su beneficio. O sea, la utilizan para sobrevivir y la utilizan para poder replicarse. ¿Y esto cómo lo hacen? Una vez que el SARS-CoV ya llega a la célula, utiliza sus proteínas spike para unirse al receptor que le va a permitir la entrada. El primer paso que en este caso se tiene que llevar a cabo para que inicie el proceso de replicación es la fusión entre el virus y la membrana de la célula. Una vez que se fusionan, la misma membrana de la célula va a proporcionarle un medio de transporte para que este mismo virus ingrese a la célula. Una vez que está dentro de la célula, el virus va a perder toda su estructura que protege su material genético, y su material genético va a quedar libre dentro de la célula. Entonces, aquí es cuando ya inicia el proceso de replicación, y es en donde pueden llegar a actuar muchos medicamentos que son los que se están estableciendo ahora para disminuir, bueno, para remitir la enfermedad, que son los que modifican los, que son los que modifican los procesos que se utilizan para replicarse. Cuando hablo de replicar, es que una vez que ingresa el virus, este va a liberar su material genético. El material genético, que es esta parte de aquí, en pocas palabras, lo que va a hacer es que va a utilizar los organelos de la célula para replicarse. O sea, hagan de cuenta que la célula va a ser como una fotocopiadora. Va a llegar, la va a utilizar y va a fotocopiar sus mismas estructuras, y es lo que ocurre en esta parte. Si se fijan, el mismo virus, una vez que ingresó, ahora empezó a replicar muchas copias de su envoltura, muchas copias de su membrana, muchas copias de sus proteínas, muchas copias de sus ácidos nucleicos, que los tenemos acá. Y una vez que ya fotocopió todos, ya utilizó la maquinaria de la célula a su beneficio, sigue otra fase que se llama ensamblaje. El ensamblaje es ahora que ya tienes todos los componentes del virus, ahora va a utilizar otro organelo que se llama aparato de Golgi
para esos mismos, todas estas estructuras que ya fotocopió de él mismo, ahora las va a juntar para armar otro virus, y así es como arma uno, y arma otro, y arma otro, y al final ya tienes millones y millones y millones y millones de réplicas del mismo virus, y así es como se lleva a cabo la replicación y la infección del cuerpo. Ya, bueno, ya la formación del virus, y es como el virus comienza a propagarse por todo el organismo. Oye, es como Ludovico Peluche, güey, cuando Se se fotocopia fotocopia las nachas, güey. las pompas, hagan de cuenta, todas las estructuras, todas las partes del virus son las fotocopias de Ludovico. Entonces esas las tiene que repartir en el trabajo, y pues así es como le hace el coronavirus, se fotocopia, se fotocopia, se fotocopia, luego se arma, y luego ya una vez que se armó, ya sale y ya se reparte por todo el cuerpo. Ah, mira qué buena analogía hiciste, amigo. Entonces, ¿hay dudas respecto a la fisiopatología? ¿Alguien no entendió algo o alguien quiere agregar algo? Es importante ver la fisiopatología porque este, actualmente el virus ha tenido 17 mutaciones. Entonces, en esas mutaciones, partes del virus, cuando hablamos de una mutación, decimos, vaya, pues a lo mejor todas las mutaciones son para empeorar el virus, y no es verdad. Hay algunas mutaciones que puede hacer que el virus sea menos infeccioso, o que no se coloque bien en los receptores, que no haya buena respuesta. O sea, hay mutaciones que pueden empeorarlo, y son debido a las partes que tiene el virus. Por ejemplo, hay una mutación que afectó a la proteína Spike. Entonces, es bueno saber las partes, lo que tiene el virus, para poder saber o entender cómo funcionan esas mutaciones. Además, vamos, ¿alguien iba a decir algo? Yo, cuando entra el virus al cuerpo, ¿a qué células afecta principalmente? A los neumocitos tipo 2. Principalmente es lo que les mencionaba del trofismo tisular. El virus, una vez que ingresa al organismo, va a buscar qué tejido es el más adecuado, o cuál es el que, pues por así decirlo, el que más le gusta para iniciar su proceso de infección. El principal que afecta es a los neumocitos tipo 2, y también puede afectar a los neumocitos tipo 1. Nada más que los neumocitos tipo 2 son las células estructurales del parénquima pulmonar. Entonces, en primera instancia, a las primeras células que va a afectar es a las células del pulmón. A esas son las que se va a unir, se va a introducir y va a iniciar su proceso de fotocopiado y luego de armado, para después esa misma célula expulsarlas en forma de vesículas, para que ese virus ya nade libremente por todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Sí, Jonah? Sí, sí, sí. Ah, y por ejemplo, otra parte importante de conocer la fisiopatología es lo que les mencionaba. Fíjense, hay un medicamento que se llama hidroxicloroquina, que es un medicamento que se utiliza para la malaria. Entonces, ¿qué tiene que ver ese medicamento con la fisiopatología o con el mecanismo de replicación? Lo que hace ese medicamento es modificar el pH del citoplasma de las células. Entonces, al modificar el citoplasma de las células, yo les dije que cuando ingresa el virus, lo primero que hace es liberarse de su, por así decirlo, de su cascarón, de su envoltura, y liberar al citoplasma su material genético. La hidroxicloroquina lo que se supone que hace es que modifica el pH de este citoplasma, y al modificar el pH del citoplasma de la célula, altera la capacidad de que éste pueda llevar a cabo todo este proceso de replicación. Y es por eso que muchos tratamientos se basan en la fisiopatología, y en este caso en el ciclo biológico del virus. Por eso es importante, pues, a fin de cuentas, entender que el virus entra, utiliza la maquinaria de la célula, se fotocopia, y una vez que se fotocopia se ensambla, y pues ya queda listo para llegar a otra célula y pues infectarla, en pocas palabras. Bueno, el cuadro clínico.
Como les mencioné al principio, una fisiopatología, en el caso de neumonía, los síntomas van a ser provocados por la misma respuesta que está teniendo el sistema inmune. Entonces, en un artículo en este artículo también de la misma revista de la Journal of Infection and Public Health, nos establece que los principales síntomas que se van a incluir, o sea, los principales que van a tener la mayoría de los pacientes son la fiebre, la tos seca, la dificultad respiratoria, el dolor torácico, la fatiga y la mialgia. Otros síntomas que son los menos comunes son el dolor de cabeza, los mareos, el dolor abdominal, la diarrea, náuseas y vómitos. Pero como ya sé que ustedes son muy de que, es que eso es muy inespecífico, Benny, eso es muy, pues todavía es un dato muy vago. En este otro artículo, ahora sí, se estableció que en un estudio de 20,133 pacientes, que fue en Reino Unido, aquí sí se hizo un conteo y sí se hizo un poco más específico cuáles son los principales síntomas que se presentan en un paciente con COVID. El principal y el que sí está presente y que yo en lo personal también he visto en todos los pacientes, e incluso en este estudio llegó en un 90%, es el de la fiebre. La fiebre va a ser un síntoma que siempre va a estar presente, al igual que el malestar general, que siempre va a estar presente en una infección por COVID. El que le sigue es la tos y después la dificultad respiratoria. La tos también personalmente es un síntoma que siempre yo he visto, o al menos les digo, son 10 casos los que vi, pero tuve la oportunidad de verlos desde el día 1 de enfermedad y puedo decirles que en todos también se presentó la tos. La otra es la dificultad respiratoria, después le sigue la fatiga, las náuseas y vómitos, las mialgias y otro que sí es muy común también, que también tuve la oportunidad de ver, es las disfunciones olfativas o gustativas, que es lo que pues se conoce como anosmia, en el momento de que se pierde la capacidad olfativa y del gusto. Entonces, en este artículo se establece que respecto a ese estudio, se establecen, yo se los marqué aquí en rojo, que los más comunes, que para mí también son los que siempre se van a presentar en un cuadro clínico clásico, en un cuadro clínico básico de un paciente con COVID, es la fiebre, la tos seca, la dificultad respiratoria y las disfunciones olfativas. En lo personal, lo que es la disfunción olfativa es un síntoma que no se presenta de primera instancia. Lo que sí se presenta desde el día 1 de enfermedad es la fiebre, la cefalea, la tos y la dificultad respiratoria. En lo personal y, por ejemplo, también en los demás miembros de mi familia, la disfunción olfativa y gustativa es un síntoma que nosotros tuvimos, o al menos yo tuve, casi una semana después de haberme enfermado. Pues ese sí es un síntoma que no se presenta luego, pero sí es un síntoma que se va a llegar a presentar. Por ejemplo, también mi hermano, ese fue igualito que yo, nos enfermamos y hasta el momento en que ya tuvimos lo de la pérdida del gusto, o sea, no fue un síntoma que fue antes de presentarlo todo, fue un síntoma que ya se presentó neta después de que ya teníamos la enfermedad bien establecida. Pero pues a fin de cuentas, haciendo resumen, los principales síntomas que se van a presentar en efecto es la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, la cefalea y ya en un punto la disfunción olfativa. Pero ahora, como les comento, este es el cuadro clínico básico, es el cuadro clínico clásico que la mayoría de las personas que se infectan por COVID van a tener. Aunque, como ya les expliqué, la fisiopatología se basa en que para que el virus pueda infectarte se requiere de el gen que codifica el ECA2. Y el ECA2, como ya se los expliqué, es una enzima que va a estar presente en alrededor de 70 tejidos del cuerpo, por lo que es algo lógico esperar que se puedan presentar síntomas afuera de los pulmones, o sea, que se puedan presentar síntomas, se les conoce como extrapulmonares, y es por eso que a veces el cuadro clínico de un paciente con COVID es un poco extraño o no se identifica porque presenta otros síntomas. Por ejemplo, en este estudio o en este trabajo, lo que se investigó son los síntomas oculares. Cuando nos estaban dando oftalmo, hasta la fecha, nos dijo el doctor que cualquier conjuntivitis que se le presente ahora es COVID hasta demostrar lo contrario. Y esto es porque en el mismo proceso de identificación de los síntomas de los pacientes se pudo ver que otra manifestación que es poco común es la de la conjuntivitis. La conjuntivitis, si se fijan, es esta enfermedad que se caracteriza por una inflamación de un tejido, de una parte del ojo que se llama conjuntiva,
que tiene como característica algo que es la hiperemia, que es cuando el ojo se irrita y se pone de color rojo, y la secreción bueno, las secreciones del mismo ojo. Entonces, como se los digo, va a haber ciertos síntomas que se han documentado y se han explicado que son fuera de los pulmones, en este caso la conjuntivitis. En este otro estudio, en este otro artículo, aquí sí se toman en cuenta, en este artículo de la revista de patología, aquí sí se toman en cuenta los síntomas extrapulmonares. ¿Y cuáles son los síntomas extrapulmonares que se pueden llegar a presentar? Pues principalmente en forma sistémica, lo que ya mencionó Mari, que es la tormenta de citocinas. O sea, es una respuesta totalmente exagerada del mismo organismo hacia la infección, que va a desencadenar otra serie de síntomas. De forma en el sistema endocrino, algo que puede provocar también es la hiperglucemia. En el hígado puede llegar a afectarlo, eso se los voy a explicar más adelante, pero puede llegar a afectarlo también, tener un daño directo al hígado, elevando las transaminasas. Se pueden presentar síntomas gastrointestinales, que es la diarrea y los vómitos. Es lo que les digo, que no es muy común, pero sí se presentan, e incluso pueden llegar a ser los únicos síntomas que se presentan en pacientes con COVID, o sea, las náuseas y los vómitos. Como les digo, de toda mi familia, de todos, nada más una persona tuvo síntomas gastrointestinales, y de hecho fueron los únicos síntomas que esa persona tuvo, y después se le agregó el dolor de cabeza, pero se me hace un poco, o sea, imagínense, en ese caso que ustedes no tienen el conocimiento de que el COVID también puede provocar síntomas gastrointestinales, pues lo van a dejar pasar por alto. ¿Qué ocurre? Si ocurre de que sea muy común, al menos en lo que yo he visto, no es muy común, pero sí llega a ocurrir que los únicos síntomas que presenta en ese punto el paciente son diarreas y náuseas y vómitos. También en la piel puede llegar a afectar. Las principales lesiones que se presentan en la piel son la urticaria, el rash, que es prácticamente el patrón que toma una reacción alérgica, que es cuando pues en una cierta zona del cuerpo se ve ese proceso inflamatorio que tú dices como que tienes un proceso alérgico, a eso se le conoce como rash. En lo que es los síntomas neurológicos, esto es más tipo complicaciones. Se han visto casos de Guillain-Barré, que es una enfermedad desmielinizante también, que es provocada posterior a infecciones, pero en este caso ya se vio que el Guillain-Barré puede ser desencadenado posterior a una infección por COVID. Otra complicación que se ha visto es las enfermedades también, otra enfermedad también en el sistema nervioso, que es la encefalopatía. La encefalopatía pues es prácticamente también una lesión directa al sistema nervioso central. Y otro que es también muy poco documentado, es una enfermedad que se llama encefalomielitis desmielinizante. Es otra enfermedad que también es otra complicación posterior a pacientes que han tenido COVID, pero pues para que vean como qué tan amplio es este panorama de complicaciones y de síntomas que se pueden llegar a presentar. En el corazón también puede presentar miocarditis o arritmias. En el pulmón, pues ya, lo que ya conocemos, se clasifica como una neumonía, o puede provocar también síndromes de distrés respiratorios, puede provocar lesiones renales, e incluso pacientes han fallecido únicamente por la lesión renal. Y también se provoca otra situación, que es la de que se forman microtrombos. Otra causa de muerte y de complicaciones en estos pacientes es que se han formado, que se ha formado la trombosis o los embolismos, que son cuando se tapan arterias ahora por trombos, pero en este caso son en los pulmones. Esto es algo que también sí se ha demostrado y sí se toma en cuenta ahora también en el tratamiento, que a los pacientes se les da anticoagulantes para evitar esas respuestas de formación de trombos. Y como se los menciono, el cuadro clínico clásico es el de fiebre, cefalea, tos, disnea y pérdida del olfato, pero se pueden presentar y los van a llegar a ver, que los pacientes con COVID a veces van a tener un síntoma que ustedes dicen que nunca pensé que esto fuera a ser por COVID, pero pues para que tomen en cuenta que sí existen síntomas extrapulmonares. Entre los más comunes, como se lo mencionaba, está la coagulopatía. La coagulopatía es la formación de trombos, o sea, hay una forma de identificarlo, es con un estudio que es el dímero D. El dímero D es un parámetro que se utiliza en otra enfermedad,
que se llama tromboembolia pulmonar, y el dímero D es prácticamente un residuo que queda al final de un proceso que se llama, bueno, que es el de la degradación de la fibrina, que se mide porque, por obvias razones, si el cuerpo está produciendo muchos trombos, esos trombos tienen que ser eliminados. Entonces, el componente final de ese proceso de eliminar el trombo es el dímero D. Entonces, este es un parámetro que se utiliza al momento de realizar, es un parámetro auxiliar al momento de realizar el diagnóstico de una enfermedad que se llama TEP, bueno, se denomina como TEP. La otra es la lesión hepática. Yo les mencioné que también la infección por COVID puede llevar a cabo una lesión directa al hígado, y esto se ve del 5 al 50% de los pacientes. El patrón que va a llevar a cabo esta lesión es un patrón principalmente hepatocelular. ¿Esto qué quiere decir? Que va a afectar directamente a las células, a los hepatocitos, provocando lo que es necrosis e incluso estos patrones de colestasis de los conductos biliares. Y la otra son los síntomas gastrointestinales, estos se ven presentes aproximadamente en el 10% de los pacientes, y pueden ser los síntomas de presentación únicamente de un paciente con COVID, como ya también se los había mencionado. Bueno, yo creo que aquí ya le vamos a dejar, porque ahora sí ya hablar de diagnóstico es la parte yo creo que más difícil, porque voy a explicarles en qué consiste la PCR, en qué consisten los test de identificación